¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te enseñaron en la escuela sobre el descubrimiento de América es una mentira bien elaborada? Prepárate para quedar completamente asombrado, porque la ciencia acaba de confirmar algo que cambiará para siempre tu visión de la historia mundial. Los vikingos no solo llegaron a América 500 años antes que Colón, sino que lo hicieron exactamente en el año 1021, con una precisión que deja sin palabras incluso a los científicos más escépticos. ¿Cómo es posible que esta verdad haya permanecido oculta durante siglos, cuando las pruebas estaban literalmente bajo nuestros pies? La historia oficial que todos conocemos está incompleta, y peor aún, está equivocada. Mientras las élites académicas se aferraban a la narrativa colombina tradicional, los antiguos textos nórdicos ya contaban una historia diferente, una que ahora sabemos que era verdadera. La ironía es abrumadora. Los bárbaros vikingos dejaron registros más precisos que muchos cronistas civilizados posteriores. Esta revelación no solo cambia fechas en los libros de historia, transforma completamente nuestra comprensión del contacto entre mundos y cuestiona todo lo que creíamos saber sobre quién llegó primero y qué significó realmente ese encuentro. Lo que estás a punto de descubrir en este vídeo no solo revolucionará tu conocimiento histórico, sino que te mostrará cómo un pequeño trozo de madera, analizado con tecnología de vanguardia, puede desenterrar secretos milenarios que estuvieron esperando pacientemente ser revelados. La historia de los vikingos en América es un fascinante relato de exploración, valentía y encuentro entre civilizaciones que redefine lo que significa descubrir un mundo nuevo. Quédate hasta el final, porque te garantizo que después de conocer esta historia, nunca volverás a ver el mapa del mundo con los mismos ojos. Imagina estar contemplando un antiguo trozo de madera que, sin saberlo, guarda el secreto de uno de los mayores misterios históricos. ¡Qué maravilla! Cada anillo en ese madero cuenta una historia, como páginas de un libro esperando ser leídas por ojos expertos. La dendrocronología, esta ciencia detectivesca, permite datar con precisión asombrosa el momento exacto en que ese árbol fue cortado, revelando no solo cuándo, sino también cómo y por quién, gracias a las marcas inconfundibles que deja una herramienta de hierro, tan distintivas como una huella digital en la escena del crimen. Cuando los científicos analizaron estos restos en Lance Aux Meadows, no estaban preparados para la claridad del mensaje, el año 1021. La precisión es absolutamente impresionante, ¿no crees? Este hallazgo es como encontrar una carta fechada en el buzón 1000 años después. Lo fascinante de este descubrimiento es que coincide perfectamente con una tormenta solar registrada que alteró los niveles de carbono en la atmósfera, creando una marca indeleble en los anillos de los árboles de ese periodo específico, como una firma cósmica que autentifica el momento exacto de la presencia vikinga. El laboratorio donde ocurrió este descubrimiento es casi como una máquina del tiempo donde trabajan auténticos detectives temporales. Imagínate un equipo de personas apasionadas, mirando a través de microscopios de alta potencia, contando anillos como quien descifra un código secreto, mientras comentaban entre sí: ¿viste eso? Es una marca de hacha nórdica. La emoción debió ser similar a la de un arqueólogo descubriendo la tumba intacta de un faraón. Lo maravilloso de este trabajo meticuloso es que transforma conjeturas en certezas, convirtiendo lo que antes eran solo historias fascinantes en hechos históricos irrefutables que revolucionan nuestra comprensión del pasado. Muchos confunden las sagas nórdicas con simples cuentos de hadas, pero qué equivocación tan grande. Estas narraciones funcionaban como auténticos reportajes de su época, transmitidos oralmente de generación en generación con un cuidado extraordinario por mantener la precisión de los hechos. Las sagas vikingas sobre América, como la saga de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses, contienen detalles náuticos tan específicos que solo alguien que realmente hubiera navegado esas aguas podría conocer, como la descripción exacta de corrientes marinas, accidentes geográficos o incluso el comportamiento de la luz durante el día en latitudes extremadamente norteñas. Es fascinante cómo estos relatos describen con precisión elementos que los arqueólogos encontrarían siglos después: la forma de las casas, la ubicación estratégica cerca de vías navegables,
incluso detalles sobre la fauna y flora que coinciden perfectamente con lo que ahora sabemos de la región. Vaya memoria colectiva tan impresionante. Imagina memorizar una noticia completa, con todos sus matices y detalles, y contarla exactamente igual durante décadas, como hacían los escaldos nórdicos, estos bardos periodistas que memorizaban hechos históricos con la misma precisión con la que hoy consultamos Wikipedia o leemos The New York Times. Durante siglos, estas narrativas fueron descartadas por la Academia como pura fantasía, víctimas de un eurocentrismo obstinado que no podía concebir que unos bárbaros del norte hubieran llegado a América antes que Colón. ¡Cuánta arrogancia académica! El problema era triple: falta de pruebas físicas, el hecho de que estas historias fueran escritas siglos después de ocurridos los hechos, aunque transmitidas oralmente desde mucho antes, y el prejuicio contra fuentes que no vinieran de la tradición grecorromana o cristiana. Lo que hace tan revolucionario el hallazgo de Lance Hawkes Meadows es precisamente que valida estas narrativas que durante tanto tiempo fueron despreciadas, demostrando que la memoria oral puede ser tan precisa como un documento escrito, y que a veces la verdad sobrevive incluso a 1000 años de escepticismo. En la punta norte de Terranova, Canadá, un lugar aparentemente insignificante guardaba el secreto mejor conservado de la historia americana: Lance Hawkes Meadows, la primera evidencia irrefutable de presencia europea precolombina. Menudo tesoro arqueológico. Lo que se encontró allí parece sacado de un sueño nórdico: 8 casas largas de estilo escandinavo, una forja completa para trabajar el hierro, y más de 800 artefactos noruegos auténticos que parecían estar esperando pacientemente a ser descubiertos, como testigos silenciosos de una hazaña olvidada por la historia oficial pero conservada en la memoria cultural de los pueblos del norte. Antes del descubrimiento revolucionario de 2021, el sitio ya se había fechado mediante radiocarbono convencional, pero con un margen de error de décadas, como intentar leer un libro con gafas empañadas. La fecha aproximada, alrededor del año 1000, ya era consistente con las sagas nórdicas, pero faltaba esa precisión absoluta, ese momento, eureka, que eliminara cualquier duda. ¿Te imaginas la emoción de los arqueólogos cuando finalmente pudieron poner una fecha exacta a lo que ya sabían que era un asentamiento vikingo? Es como si después de décadas investigando un caso, finalmente encontraras la prueba definitiva que cierra el expediente para siempre. Visitar Lance Hawkes Meadows es como contemplar una ciudad fantasma perfecta congelada en el tiempo, donde casi puedes ver a los vikingos caminando entre las estructuras, trabajando el hierro en la forja o reparando sus barcos. La disposición de los edificios, orientados estratégicamente para protegerse de los vientos dominantes mientras maximizaban la luz solar, revela una planificación cuidadosa, no una visita casual. Lo más impactante es pensar que durante siglos, mientras los libros de historia contaban una versión completamente diferente, estas ruinas esperaban pacientemente bajo el suelo canadiense, como un testimonio silencioso pero elocuente de la verdad, demostrando que a veces la tierra guarda mejor los secretos que los propios libros de historia. La historia de la exploración vikinga de América es como una gran obra de teatro con personajes fascinantes, comenzando por Bjarni Herjolfsson, el comerciante que vio las costas americanas pero decidió no desembarcar. Imagínate tener el descubrimiento del milenio frente a tus ojos y seguir de largo. Este hombre representa perfectamente el concepto de costo de oportunidad, tan cerca de la inmortalidad histórica, pero con la mente puesta en otros objetivos más inmediatos. Si Bjarni hubiera desembarcado, quizás estaríamos celebrando el Día de Bjarni en lugar del Día de Colón, y su nombre estaría en todas las enciclopedias junto a figuras como Marco Polo o Magallanes. Leif Erikson, hijo del famoso Erik el Rojo, es el pragmático de la historia, el hombre que supo convertir las coordenadas aproximadas de Bjarni en una expedición planificada. Este tipo sí que sabía aprovechar las oportunidades. Con la mentalidad de un CEO moderno, Leif transformó un rumor interesante en un proyecto viable, estableciendo el asentamiento inicial y nombrando las tierras descubiertas: Helluland, tierra de piedras planas, probablemente Baffin, Markland, tierra boscosa, probablemente Labrador, y Vinland,
tierra de vides o tierra de pastos, en Terranova. Su capacidad para organizar recursos, motivar a su tripulación y mantener una visión clara del objetivo lo convertiría hoy en un líder empresarial destacado, similar a figuras como Elon Musk o Jeff Bezos en su afán pionero. Thorfinn Karlsefni y su esposa Guriur representan el intento más serio de colonización, llegando con ganado, herramientas y aproximadamente 160 personas, incluyendo mujeres. Ellos sí que iban en serio. Su hijo Snorri tiene el honor de ser el primer europeo documentado nacido en América, casi 500 años antes que Virginia Dare, tradicionalmente considerada la primera en las colonias inglesas. Por su parte, Freydis Eiríksdóttir, hermana o media hermana de Leif, emerge como una figura controvertida y feroz en las sagas, protagonizando escenas de valor extremo y también de crueldad despiadada. Su historia, rodeada de mito y polémica, sería hoy el perfecto material para una serie de Netflix, donde la línea entre heroína y villana se desdibuja constantemente, como ocurre con personajes complejos como Cersei Lannister en Juego de Tronos. Los primeros encuentros entre vikingos y nativos americanos, llamados Skraelings, en las sagas, comenzaron con intercambios pacíficos que pronto se transformaron en malentendidos fatales. Así pasa cuando dos mundos completamente diferentes colisionan. Un incidente particularmente revelador ocurrió cuando los nativos se aterrorizaron ante el bramido de un toro nórdico que nunca antes habían visto, interpretándolo como una señal de hostilidad inminente. Es fascinante pensar en esos momentos de primer contacto donde objetos cotidianos para unos resultaban completamente alienígenas para otros. Imagina la reacción que tendrías tú si de repente apareciese en tu jardín una criatura que nunca has visto, haciendo sonidos amenazantes. Probablemente tu reacción no sería muy diferente. El desbalance demográfico jugó un papel crucial en el fracaso de la colonización vikinga. Apenas unas decenas de nórdicos frente a miles de habitantes locales organizados en comunidades establecidas. Las matemáticas nunca mienten. Esta realidad numérica haría imposible cualquier intento de dominio territorial duradero, como tratar de llenar un estadio con los pasajeros de un solo autobús. Los estudios antropológicos modernos sobre las poblaciones indígenas de esa región y época estiman que solo en la península de Terranova podrían haber vivido entre 5,000 y 10,000 personas, distribuidas en comunidades interconectadas que podrían movilizarse rápidamente ante una amenaza externa, similar a cómo funcionaban las redes de comunicación entre tribus nativas durante las guerras coloniales siglos después. Las diferencias tácticas entre ambos grupos resultaron igualmente determinantes. Mientras los vikingos estaban entrenados en la formación de muro de escudos para batallas campales en espacios abiertos, los nativos americanos dominaban tácticas de guerrilla forestal que aprovechaban su conocimiento del terreno. Cada uno jugaba en su cancha. Es crucial subrayar que no estamos hablando de un encuentro entre una civilización avanzada y pueblos primitivos, sino de dos sociedades completamente adaptadas a sus respectivos entornos. Los pueblos indígenas de Norteamérica poseían tecnologías sofisticadas para la caza, la agricultura, la medicina y la navegación costera, mientras que los nórdicos tenían ventajas en metalurgia y construcción naval oceánica, cada grupo con fortalezas y debilidades específicas propias del contexto histórico y geográfico que habitaban. El abandono vikingo de América representa uno de los mayores ¿qué hubiera pasado si?, de la historia. La logística resultó ser el villano principal de esta historia. Mantener una cadena de suministro desde Groenlandia o Islandia hasta Vinland era prácticamente imposible con la tecnología del siglo XI. Imagina intentar mantener una base en Marte con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Cada viaje transatlántico representaba meses de navegación peligrosa, dependiente de vientos favorables y condiciones climáticas impredecibles, sin posibilidad de comunicación entre la colonia y la metrópoli durante largos periodos. Esta situación hacía que cualquier asentamiento permanente requiriera ser completamente autosuficiente casi desde el inicio, un desafío colosal para un grupo pequeño en territorio desconocido. La ecuación económica tampoco jugaba a favor de los nórdicos. Aunque la madera era extremadamente valiosa para las colonias de Groenlandia,
prácticamente desprovistas de árboles, el costo de defender los asentamientos en Vinland contra ataques indígenas recurrentes superaba el beneficio potencial. Las cuentas simplemente no salían. Es un clásico análisis de costo-beneficio. ¿Vale la pena invertir 100 vidas para obtener madera que, aunque valiosa, podía conseguirse mediante comercio con Europa, aunque fuera más caro? Los líderes vikingos, pragmáticos como eran, eventualmente decidieron que no, similar a cómo una empresa moderna podría abandonar un mercado internacional prometedor pero excesivamente riesgoso o costoso, como Tesla retirándose de ciertos países donde las condiciones no favorecen su modelo de negocio. El clima, con inviernos brutales incluso para los estándares escandinavos, complicaba aún más la situación, junto con las rutas marítimas extremadamente peligrosas y los conflictos tanto internos, entre los propios colonos, como externos, con los nativos. La gran lección que podemos extraer de esta fascinante historia es que, llegar primero, no equivale necesariamente a quedarse. Timing is everything. El éxito de una empresa colonizadora no depende solo de la valentía o la determinación, sino de factores estructurales como la demografía, la tecnología disponible y el contexto geopolítico más amplio. La experiencia vikinga en América nos enseña que incluso las sociedades más aventureras y tecnológicamente avanzadas para su época tienen límites prácticos que no pueden superarse simplemente con voluntad o coraje. La comparación entre la llegada vikinga del año 1000 y la colombina de 1492 revela diferencias fundamentales que explican sus resultados radicalmente distintos. Es como comparar una visita turística con una mudanza definitiva. La expedición de Colón contaba con 3 ventajas revolucionarias ausentes en la época vikinga: la pólvora, que alteró definitivamente el balance de poder militar; los caballos, que proporcionaron una movilidad táctica sin precedentes; y las enfermedades euroasiáticas contra las cuales las poblaciones americanas carecían de inmunidad, funcionando involuntariamente como un devastador arma biológica. Estos 3 factores, sumados al respaldo de estados centralizados con recursos masivos, como la corona española, convertían la exploración en un proyecto de Estado con continuidad garantizada, muy diferente de las iniciativas familiares o comerciales de los nórdicos. Lo ocurrido alrededor del año 1000 representa lo que podríamos llamar una ventana reversible de contacto entre mundos. Cuando los vikingos se retiraron, las poblaciones nativas continuaron sus vidas con apenas un recuerdo difuso o leyendas sobre hombres pálidos que vinieron del mar, como un paréntesis en la historia que se abre y se cierra. En contraste, la llegada europea del siglo XVI marca una ventana irreversible que transformaría para siempre ambos mundos, iniciando el proceso de globalización que hoy conocemos. Podemos comparar estos momentos con 2 experimentos científicos, uno que puede deshacerse sin consecuencias permanentes, y otro que altera fundamentalmente y para siempre las condiciones iniciales, como la diferencia entre ver un paisaje a través de unos prismáticos y terraformar ese mismo paisaje. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre cómo pequeñas diferencias en tecnología, organización social y momento histórico pueden determinar resultados completamente diferentes para eventos aparentemente similares. Los detalles importan enormemente. Si los vikingos hubieran llegado con inmunidad a la viruela, o si Colón hubiera arribado a un continente ya devastado por pandemias previas, la historia sería completamente diferente. Estas bifurcaciones históricas son fascinantes porque nos muestran lo contingente que es nuestro presente. Bastaba un pequeño cambio en estas variables para que hoy viviéramos en un mundo irreconocible, tal vez hablando una lengua nórdica en América o quizás en un continente donde las civilizaciones indígenas hubieran tenido tiempo de desarrollar resistencia a las enfermedades europeas antes del contacto masivo. La reivindicación científica de las sagas vikingas transforma radicalmente nuestra comprensión de la historia del contacto entre mundos. Es hora de reescribir los libros de texto. Lo que antes se enseñaba como una verdad indiscutible, Colón descubrió América, ahora debe matizarse considerablemente, reconociendo que los europeos ya habían pisado el continente 5 siglos antes.
Esta rectificación histórica nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta ante las verdades establecidas y valorar fuentes alternativas de conocimiento, incluso aquellas que durante siglos fueron descartadas por no ajustarse al paradigma dominante. El caso de la exploración vikinga de América es un poderoso ejemplo de cómo la ciencia moderna puede validar conocimientos tradicionales que parecían pertenecer al ámbito de la leyenda, similar a cómo hoy la medicina moderna está redescubriendo la eficacia de remedios tradicionales que durante décadas fueron despreciados como superstición. Este redescubrimiento tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de los territorios indígenas y la memoria colectiva de los pueblos originarios. Nos obliga a una doble humildad histórica. Por un lado, reconocer que la narrativa eurocéntrica tradicional sobre el descubrimiento necesita revisión. Por otro, aceptar que cuando los vikingos llegaron a América, encontraron continentes habitados por sociedades complejas con sus propias historias, tecnologías y culturas. Las investigaciones lingüísticas y antropológicas recientes sugieren incluso posibles influencias mutuas entre nórdicos y pueblos indígenas del noreste americano, evidenciadas en similitudes lingüísticas, técnicas de construcción naval y motivos artísticos que podrían indicar un intercambio cultural más profundo de lo que las sagas sugieren, similar a los descubrimientos recientes sobre el intercambio genético y cultural entre neandertales y Homo sapiens, que ha revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria humana. La historia vikinga en América nos enseña una lección fundamental sobre cómo construimos nuestras narrativas históricas y qué voces privilegiamos en ese proceso. Cada descubrimiento es una invitación a repensar lo que creíamos saber. El hecho de que esta historia permaneciera oculta a la vista de todos durante siglos, preservada en textos que fueron ignorados por no provenir de las fuentes correctas, debe alertarnos sobre qué otras historias importantes podríamos estar perdiendo por filtrar nuestras fuentes con prejuicios culturales o académicos. Los avances en dendrocronología que permitieron fechar con precisión la presencia vikinga nos recuerdan también que el progreso científico constantemente nos obliga a revisar nuestro conocimiento histórico, y que lo que hoy consideramos historia definitiva podría ser revisado fundamentalmente por las tecnologías del mañana, tal como los análisis de ADN están revolucionando actualmente nuestra comprensión de las migraciones humanas prehistóricas.